Buenas noches, vamos a explicar sobre la psicología, sus orígenes, principales teorías, métodos de investigación psicológicas, éticas en la investigación psicológica e importancia de la psicología en Latinoamérica y en el Perú. Como primera instancia, los orígenes y evoluciones de la psicología se datan desde los orígenes de filosofía, más o menos cuando la filosofía era la madre de las ciencias. Se comienza a decir que todo lo existente tiene alma. Eso es lo que dice el señor Tales de Mileto, a lo que se suman muchas más hipótesis como sería Sócrates, hipótesis de Platón, Aristóteles, comienzan a investigar y tratar el alma, netamente el alma. Se percibe que hay un alma dentro de cada ser, desde lo no vivo, ¿no? Lo no vivo, hasta nosotros, ¿no? Nosotros, los animales, una mesa inclusive. Después de siglos, ¿no? La psicología siempre fue parte de la filosofía porque no habían métodos experimentales. Después, en la influencia de la biología y la fisiología, fue creciendo, ya que en el siglo XIX la psicología comenzó a independizarse gracias a los avances de la biología y la filosofía. Ya no coincidían algunas cosas con las hipótesis anteriores como el, como a ver, la forma del cuerpo, que si era ancho iba a ser valiente, que si era flaco era tendencia a ser débil, ¿sabes? Muchas hipótesis como el alma es inmortal, entre otras cosas. En ese proceso se estudió, como justamente acá dice Hernán von Helmholtz y Wilder Wundt, aplicaron métodos científicos para investigar esos procesos mentales, que es ahí donde ya comienza a surgir, a surgir el interés por comprobar el por qué, por qué, porque se decía que antes el, la enfermedad del Alzheimer era un castigo divino, a lo cual cuando se fue avanzando la biología, se dieron cuenta que era algo biológico, ya que las células dejaban de funcionar dejaban de producirse por alguna razón, ¿no? Entonces, cuando se comienza a estudiar el comportamiento, se, se dan cuenta de que es necesario investigar a fondo. Entonces, es ahí donde se comienza a independizar más la psicología, hasta que Bonn funda el primer laboratorio psicológico en Alemania, marcando el inicio de la psicología como ciencia independiente. Sus principales corrientes iniciales fueron el estructuralismo, fundado por Wundt, ¿no? Cuando empezó, y Edward Titchener, que se enfocaba en analizar la estructura básica de la mente a través de la introspección. Después vino el funcionalismo, propuesto por William James de Estados Unidos, que estudia la función o propósito de los procesos mentales y cómo ayudan a adaptarse en el entorno. Después vino el psicoanálisis de Freud, uno bien conocido, que introdujo un enfoque centrado en el inconsciente, los conflictos internos y el desarrollo de la personalidad, que hasta ahora, quieras o no, siempre hay algo de Freud en todos. Hasta ahora en el presente se, se menciona mucho su nombre, de que gracias a él tuvieron muchos más avances y fomentó la investigación de las emociones, la amígdala como centro nervioso, entre otras cosas. Después vino el desarrollo del método científico, que nosotros ya sabemos es importante, ¿no? Se, se adoptó esta práctica porque también veíamos trastornos que tenían que ser analizados y llevados a cabo con justo este método científico. La psicología adoptó, como dice acá, los métodos experimentales y cuantitativos para estudiar la conducta. Se comenzó a estudiar la conducta y los procesos mentales. Se desarrollaron técnicas como la observación controlada, los experimentos, porque inclusive cuando hubo un accidente se le estirpó
a un paciente una parte cercana al hipocampo y él perdió parte parte de la memoria, no podía pasar de la memoria a corto plazo a largo plazo. Se comenzó a hacer más experimentos, cómo funcionaba el cerebro con nuestras reacciones. Entonces eran pruebas psicológicas y análisis estadísticos como sería, por qué por qué el asesino mata? ¿No? Por qué por qué se condiciona una, una niña, un niño a que siga un patrón en específico? Por ejemplo, como hoy en la actualidad sería que cuando uno nace tiene que estudiar sí o sí, ¿no? Ahora todo sigue una línea de tiempo y quieren buscar la meta, ¿no? Más que todo es el orgullo, todo está condicionado por la felicidad actualmente. Que si tienes tu carrera, eres feliz. Que si, que si eso es lo que te gusta, también eres feliz. Todo gira en torno a la felicidad, lo cual no debería ser así, pero se comenzó a desarrollar más pruebas psicológicas y análisis estadísticos que demostraban que así es como piensa la gente. Después vino la diversificación de enfoques. Comenzaron a venir más maneras o puntos de vista, como sería el conductismo, que enfatiza la conducta saludable del aprendizaje. Ya tenemos el ejemplo de Skinner con la rata o el perro. Tenemos los cognitivistas, que estudian los procesos mentales internos, como el pensamiento, la memoria y la percepción, que es hoy en día bastantes estudios, especialmente la memoria. Acá también entra el olvido, no se hicieron más pruebas, ¿no? El pensamiento podría ser también las áreas del cerebro, quizás el área de Broca, de Jering. Luego vino el humanismo, donde enfatiza el crecimiento personal y la autorrelación, donde se pone primero el acto humano antes que los dos, el cognitivismo que el conductismo y el cognitivismo. Luego viene la psicología actual. La psicología actual es una ciencia interdisciplinaria que integra biología, sociología, neurociencia, para saber exactamente de dónde, qué pasa en algunas personas que tienen algún trastorno ya. Y psicología cognitiva. Utiliza tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, neuroimagen, para comprender mejor la mente y el comportamiento. Se aplica en campos diversos como salud mental, educación, trabajo, deporte, justicia, entre otros. Luego tenemos las principales teorías psicológicas, como sería el psicoanálisis, que acá viene justo Freud, que se centra en el inconsciente, los deseos reprimidos y los conflictos internos. Introduce conceptos como el ello, el ello, el yo y el superyo, que se dice que el superyo es el más egocéntrico, y mecanismos de defensa. Y mecanismos de defensa como podría ser el aislarte, el evitar una conversación porque sabes que te vas a saltar nomás. Comienzan a haber hipótesis, ¿no? Se generan más hipótesis, más preguntas, a la cual se va dando una respuesta poco a poco más trabajada. Ese impacto que causó es que explicó cómo los procesos mentales ocultos afectan el comportamiento, la personalidad y los trastornos mentales. Fue un gran avance gracias a Sigmund Freud. Después vino el conductismo, Watson y Skinner, con justamente la modificación de la conducta con, con los castigos positivos, que sería que los castigos positivos ocasionan una le dice positivo, pero porque acaban con la conducta que quieres borrar. Por ejemplo, si cuando le pegas a un niño, ¿no? Aparece el estímulo negativo, el niño ya no lo va a hacer porque sabe que le va a caer algún golpe, ¿no? Sin embargo, no es el más recomendado ya que puede causar algunos traumas. El castigo negativo es justamente lo que se recomienda a los padres, ¿no? Para que no les peguen, sino que les hablen y a través de hablar o quitar lo que a ellos más les gusta, es lo que deberían hacer, ¿no? Eso es lo que se recomienda.
Sin embargo, es negativo porque no es efectivo, no es tan efectivo como el positivo. Es donde aparece un estímulo negativo para formar. Estudia la conducta observable y medible rechazando la introspección. Su principio más básico es el condicionamiento clásico de caída de la huella y de algunas teorías. Su impacto causó aplicaciones en la educación, modificación de la conducta, terapia conductual y enfatizó la influencia del ambiente en la conducta. Así sucede. Luego vino los cognitivistas, como Piaget, donde estudia los procesos mentales internos, el pensamiento, la memoria, la percepción y el aprendizaje. Y Piaget desarrolló el desarrollo cognitivo en niños, que serían los estadios, si mal no recuerdo. Im- Impacto cambió el enfoque hacia cómo las personas procesan información y toman decisiones. Influyó en la educación y la psicoterapia. Luego vino el humanismo, con Carl Rogers y Abraham Maslow, enfocado en la experiencia subjetiva, el libre albedrío y el potencial crecimiento humano. Sus conceptos clave fue la autorrelación, la empatía, donde entró la empatía, la autoimagen positiva, entre otras cosas. Su impacto impuso terapias centradas en el cliente, la motivación positiva aportó una visión más optimista del ser humano. Psicología biológica o neurociencia, que es una de las más importantes, analiza la base biológica del comportamiento. Justamente hay un tema que es bien conocido, que se llama bases biológicas de la conducta, donde se explica el sistema nervioso central, desde a fondo hasta lo más resaltante, ¿no? El cerebro, los neurotransmisores, cómo se comunican las neuronas, la genética. Uso de las técnicas como neuroimagen para estudiar el funcionamiento cerebral. Y su impacto fue el entendimiento profundo de los procesos fisiológicos que afectan la conducta y salud mental. Luego vino la psicología evolutiva, que explica el comportamiento humano a través de la adaptación y selección natural. Su impacto ayudó a entender tendencias conductuales universales y evolución de la mente humana. En los métodos de investigación de la psicología, tenemos el primero, que es el método experimental, donde se da la descripción, donde el investigador manipula una variable, ¿no?, independiente, ¿no?, para observar su efecto sobre la otra, que es dependiente de la anterior, en condiciones controladas. Por ejemplo, estudiar si el sueño afecta a la memoria sería que un grupo duerma 8 horas y el otro 4. Luego se le aplica una prueba de la memoria y efectivamente el de las 8 horas tendrá más recuerdo que el de las 4, que el que durmió 4 horas. Eso se debe a que cada vez que dormimos las células se restablecen y el cerebro vuelve a estar al 100 siempre y cuando duermas las 8 horas. El impacto permite establecer relaciones de causa y efecto. Acá aparece la causa y efecto. El método correlacional es la descripción donde se analiza la relación entre dos variables sin manipularlas. Por ejemplo, si estudiamos si hay una relación entre el uso de redes sociales y los niveles de ansiedad en adolescentes, encontraremos una relación, ya que siempre al tener el celular a la mano, uno sin darse cuenta está pendiente del celular, pero si lo dejas hará uno mejor. Los estudios dicen que sí, pero es difícil dejarlo. Está está la opción de desactivar notificaciones, pero nadie la usa. El método observacional sería la descripción, donde se observa y se registra la conducta de las personas en entornos naturales controlados sin intervenir. El ejemplo sería observar cómo interactúan los niños en un patio de recreo para estudiar sus habilidades sociales. Algunos serán mejores que otros, otros quizás serán inclusive más habilidosos. Y, y así como nosotros veamos las cosas, estaremos percibiendo mejor. mejor las opiniones que tengamos ahí, ¿no? O sea, cada uno tiene la manera de percibir las cosas.